Y acá estamos, una vez más en el barro. ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos una vez más. Campaña electoral, por supuesto, y figuras nuevas que aparecen en cada uno de los distritos. Particularmente hoy estamos en la ciudad de Buenos Aires con un candidato peronista por aptitud renovadora, se llama Juan Pablo Chiesa. Y ahora nos va a contar un poquito de él, porque bueno, las grandes ligas están divididas entre Juntos y el Frente de Todos, pero hay más candidatos, ¿no? que los más conocidos y los más caminadores, y también vale la pena ponerles un poco el oído y la mirada para conocerlos. Juan Pablo, gracias por meter las patas en el barro, decimos acá, no porque no las tuvieras antes, sino porque el programa se llama En el Barro, eso es todo. ¿Cómo Gracias estás? a vos, gracias por la invitación. Muy bien, gracias por la presentación. Sí, correcto, uno de los principales motivos es meter las patas en el barro y poder entender la política desde adentro. Yo vengo, si bien soy un outsider de la política, vengo desde la pata asesora o consultora de referentes políticos, hasta que en mayo de 2019 decidí ver la política con otros ojos, con otra visión, y poder involucrarme directamente, fundando un partido político en la ciudad de Buenos Aires, consiguiendo los basamentos legales, cumpliendo con el código electoral, y tener la oportunidad de poder presentar una lista para candidato a diputado nacional en estas elecciones, en estos comicios del 12 de septiembre. Tenemos una visión, como dijiste, peronista, pero nosotros, o quien te habla, que soy el candidato a primer diputado nacional, queremos ayornar el peronismo al siglo XXI. O sea, mi intención, primero la política para mí, Eddie, es un sacrificio que veo que pocos políticos hacen un sacrificio por los demás. Segundo, es una vocación que heredo y una vocación que pienso realizarla. Y segundo, es una pasión, no lo veo como un trabajo. Yo tengo mi consultora, trabajo en el ámbito privado, soy abogado laboralista hace más de 15 años y especialista en impuestos. Lo que apliqué en el mundo privado quiero llevarlo a la ciudad de Buenos Aires, porque tengo apoyo de varios sectores empresariales, tanto de las pymes, que son el motor de la economía, y las generadoras de empleo. Y volviendo a la política, considero que la política es un sacrificio que pocos hoy lo están haciendo. De hecho, los pilares de la política de APRE y de quien te habla es dar una batalla cultural. ¿Pero qué es una batalla cultural? La cultura del trabajo, la cultura del mérito, la cultura del esfuerzo, que creo que este gobierno y los anteriores han olvidado la cultura del trabajo. Principalmente este gobierno olvidó lo que son las políticas de empleo y las políticas de trabajo. Por eso mismo, con las banderas del trabajo y del empleo, la educación, creo que podemos empezar un camino a un proyecto político que no termina acá el 12 de septiembre o el 14 de noviembre. Continúa con la esperanza de que haya más compromiso en la política argentina. Juan Pablo, para que te conozca la gente, vos decís que venís de la asesoría, de la consultoría, de hecho tenés tu consultora. ¿A quién asesoraste? Bueno, yo estuve asesorando en el primer mandato de Néstor Kirchner, en la parte de planificación, en la parte más que nada legal, técnica, de todo el armado, quizás el área de planificación y Secretaría de Transporte, más que nada en revisión de contratos y la parte legal y técnica. Y por supuesto tuve intervención y asesoría o consultoría, o mis consejos legales fueron llevados a la mesa de aquel mandatario en el primer mandato de Néstor Kirchner, con una consultora que trabajaba en su momento. Luego también me desempeñé en diferentes consultorías y actualmente con esta pandemia fui partícipe del gobierno apoyando a los sectores más necesitados con la impulsación y la creación del IFE, y también diferentes programas que salieron del Ministerio de Trabajo a través de Claudio Moroni y por supuesto el ministro Daniel Arroyo, los programas que tienen que ver con la asistencia social. A ver, yo considero que cuando entramos en pandemia el país entró en guerra, y creo que todos los argentinos tenemos que apoyar a quien nos lidera en su momento y nos lidera ahora. Pero claro, llegó un momento que ese líder tiene que escuchar a otros sectores cuando uno considera que se está equivocando. Si bien la pandemia continúa, no es al nivel que estaba el año pasado, y hoy ya hay otras posturas. Pero en su momento, en el ojo crítico de la tormenta, colaboré, asesoré y acompañé al ANSES de la anterior gestión,
con, bueno, Claudio Moroni, el Ministerio de Trabajo, por supuesto, y con el armado que armó Martín Guzmán en la planificación y diseño del ingreso familiar de emergencia. Ujú. Para algunos sos el representante de Guillermo Moreno en la capital federal en estas elecciones. ¿Cuál es tu relación con Guillermo Moreno? No, representante no. Guillermo Moreno, como todo partido político que presido, es un partido vecinal y de distrito a la ciudad de Buenos Aires. Somos un partido nuevo, de hecho, somos el único partido que salió nuevo este año. Eso lleva a tener, obviamente, trabas y burocracia estatal típica. No vamos a quejarnos de algo que todos conocemos. Guillermo Moreno, tengo una amistad con él de otros ámbitos, y un respeto por sus conocimientos desde el punto de vista político, su experiencia en la economía. Por ese motivo, Guillermo me dio un empujón y una ayuda en el terminado técnico legal de mi partido político. Él es diputado provincial en la provincia de Buenos Aires por otro partido político, y quien le habla es candidato a diputado nacional por Aptitud Renovadora, que es el partido que fundé y que presido, con el apoyo técnico y legal de Guillermo Moreno en el finalizado del partido, del armado. Pero no hay una unión y una alianza legal al respecto. Si bien los dos somos peronistas, él quizás es un peronista más ortodoxo y considero que es el único que hoy levanta la bandera del peronismo. Mi peronismo no deja de ser un peronismo, pero más ayornado, adaptado a un cambio generacional. Porque la verdad que mi objetivo es, desde el trabajo, realizar un cambio generacional al siglo XXI. ¿Cuál es el futuro de Guillermo Moreno en la política? ¿Puede llegar a ser Yo creo que presidente? el futuro de Guillermo Moreno es llegar a la Casa Rosada, que lo intentó una vez, creo que lo va a intentar por última vez, dichos de él. Yo creo que depende de la elección que haga en estos comicios, tiene que ver mucho la suerte para el 23. Si él tiene un porcentaje adecuado, si logra ingresar con el porcentaje de votos que requiere la provincia de Buenos Aires, yo creo que Guillermo Moreno tendrá una precandidatura a presidente de la Nación en las próximas elecciones, teniendo en cuenta, y esto es una opinión más personal mía, que no veo de acá a 2 años una lista de corte peronista o realmente como pretende Guillermo Moreno. Así que veo que es el futuro de él, o por lo menos la intención que él tiene para las próximas elecciones. Los partidos más chicos, digamos, tienen el problema o la ventaja de que los partidos grandes los consideran aquellos que vienen a robarle sus votos, ¿no? O sea, eh, y la ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad, o la Argentina tiene una particularidad, que tanto en el oficialismo como en la oposición hay peronistas. Diego Santilli, que se fue a la provincia, se fue a hacer campaña a la provincia, viene del peronismo, y bueno, al Frente de Todos se referencia casi todos los sectores con el peronismo. ¿Vos a quién le sacás votos, según esa lógica? Bueno, según la lógica popular o la lógica que uno lleva en base a un proyecto de campaña y a un asesoramiento, mi perfil o mi postura es restarle o se le resta votos directamente al Frente de Todos, teniendo en cuenta que, si bien Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y otras personas que vienen del peronismo, un peronismo muy ayornado a nivel gerencial, el Frente de Todos, que tampoco los considero peronistas, sino que también es un conglomerado de radicales, progresistas y peronistas, creo que estoy más cerca de restarle votos al Frente de Todos que a Juntos por el Cambio. De hecho, mis políticas son más ayornadas a ese sentido, pero tengamos en cuenta que no es la visión que yo tengo. A tu respuesta, sí, al Frente de Todos le resto más votos. De hecho, hubo un acompañamiento por parte del oficialismo local para que mi candidatura se lleve a cabo, teniendo en cuenta de que ellos consideran que yo le puedo molestar un poquito el electorado al Frente de Todos, especialmente por la relación que yo tengo con Leandro Santoro. Ah, ¿cómo es eso del acompañamiento del oficialismo para enfrentar al Frente de Todos?
El oficialismo local tiene una gran incidencia en la ciudad de Buenos Aires, eso lo sabemos todos, no solo porque gobernó más de 3, 4 mandatos, sino que tiene un gran protagonismo y siempre gobernó la ciudad de Buenos Aires, motivo por el cual lleva a un acompañamiento al armado, un acompañamiento desde el punto de vista del consejo, de la experiencia, de la asesoría de determinados referentes del armado de Horacio Rodríguez Larreta, si lo querés diferenciar entre halcones y gaviotas, más del lado de Horacio Rodríguez Larreta, al lado de María Eugenia Vidal, de Emilio Monzó, para que uno pueda lograr presentarse como un partido chico, algunos le dicen colectora, pero no es una colectora legalmente, para que el Frente de Todos disminuya su electorado. Teniendo en cuenta que yo tengo una relación con Leandro Santoro, hemos tenido muchos cruces con Leandro Santoro, porque tenemos un pensamiento y un futuro o una ideología, no ideología, sino que pensamientos y basamentos parecidos, y me considero con la capacidad para poder debatir con Leandro Santoro, que lo hemos hecho en canales de televisión, pero sí un debate más formal como dos candidatos, como dos precandidatos a diputado en primera línea y en un futuro para la ciudad de Buenos Aires. ¿No, no te molesta que te puedan considerar funcional a Horacio Rodríguez Larreta? Así, lo mismo le pregunto a Javier Milei, que dicen que es funcional al Frente de Todos, ¿no? Aunque ideológicamente no tiene nada que ver, o no parece. Sí, no me molesta que me digan soy funcionario de Larreta bajo ningún concepto. Tenemos diferencias con Horacio Rodríguez Larreta y bastantes, tenemos también similitudes. La funcionalidad hace a quizás al que tiene quizás hoy el poder o el que tiene la mayor representación, que es el gobierno local. Uno siempre funcional al más grande. Pero realmente no me molesta porque no me siento de esa manera. Tuve ofrecimientos de ambos lados para formar, a ver, Juntos por el Cambio está conformado por más de 20 y pico de partidos políticos, el Frente de Todo por 32, se han llevado todo el andamiaje político en la ciudad de Buenos Aires, quedamos solamente 3 partidos independientes, como el Partido Federal, Avanza Libertad y el mío, que jugamos solo, para decirlo de una forma, pero no, realmente he tenido ofrecimientos y como te dije, para mí la política es un sacrificio que vengo haciendo con un equipo de trabajo y queremos demostrar que se puede hacer mejor política y utilizar la política al servicio de la sociedad, pero no soy partidario del sentido común, soy partidario de la lógica, de la cordura, porque considero que sin empleo, sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay futuro, sin educación un país es pobre, son mis banderas de trabajo. No creo para nada, si me vas a preguntar, el asistencialismo, no lo creo para nada. Sí creo en la asistencia social por un tiempo dado, pero no como este gobierno que lo hace como una política de Estado. Así que me interesa ver una sociedad, empiezo por la capital, que la considero. Déjame que te haga una pregunta más sobre este tema de la estructura política de la capital para que te terminen de ubicar bien en el mapa y ya nos metemos en las propuestas, sobre todo en las que tienen que ver con tu especialidad, porque se ha metido en la conversación pública, incluso desde la pandemia, que no lo esperábamos, muchos temas que tienen que ver con lo laboral y con algunas imposiciones, etcétera. Pero así como te ofrecieron de ambos lados integrarte a Juntos o al Frente de Todos, de ninguno en este caso debería ser el Frente de Todos, así como uno se siente cómodo en que vos existas para quitarle votos al otro. El mito popular también es que se ofrece bajar candidaturas. ¿Nadie te ofreció bajarte de la candidatura ya que la mantenías? No, bajarme no, sí tentarme a formar parte de, sumate con nosotros, pero no bajarme de una candidatura o bajar mi partido. Sí intentaron poner piedras en el camino final del armado del partido, y ahí el brazo de Guillermo Moreno para poder terminarlo, pero no una directamente bajarte, sino que hubo piedras en el camino, pero el ofrecimiento fue formar parte de. Tenemos un problemita ahí con la Que lo conexión. considero Ahí, una forma de meter en. ¿Ahí me escuchás? ahora perfecto. Que te decía Eddie que bajarme directamente no. Me ofrecieron ser parte de un lado o parte del otro, quizás para cortar mi independencia y mi pensamiento individual, mi aporte indiferente, pero no bajarme. Sí hubo piedras en el camino del armado final de mi partido, y ahí la intervención de Moreno para lograr finalizar lo que se dice el sello.
pero no una directa de decir, bajate de tu candidatura, sino que vení con nosotros, que con nosotros somos más, situación que no acepté. Vos planteabas recién que no estás de acuerdo con la lógica de los planes sociales, de los subsidios sociales. Y una cosa de mucha actualidad es que los movimientos sociales crearon su propio sindicato, hicieron una marcha a la Plaza de Mayo el día de San Cayetano, y uno de sus principales deseos, que por lo menos han manifestado desde el punto de vista estructural, es tener representación en la CGT. ¿Cómo ves vos esta cuestión de la incorporación de los gremios de los desempleados, digamos, a la CGT? Me parece un despropósito la institucionalización o la estructura orgánica de una organización social porque pierde todo su eje. Una organización social es una ONG que debe ayudar a un sector determinado, que son las personas en situación de vulnerabilidad, como un comedor, o un sector social determinado que está pasando por una complejidad a nivel alimenticio, habitacional, etc. De alguna manera puedo compartir que una organización social tenga una personería jurídica porque no es la esencia, porque las personerías jurídicas en la Argentina tienen que ver con un tipo societario de emprendimiento o un tipo ONG o colaborativo, pero no ya una intromisión en la política, ni mucho menos en la Confederación General de Trabajadores, en la CGT, que es que la columna vertebral es el movimiento obrero organizado y es la protección de los trabajadores. Vos fíjate algo, ni siquiera las 62 organizaciones peronistas, que es un organismo respetable en su momento, hoy tienen la jerarquía para sentarse a dialogar en una mesa política. No sé, ¿cómo vamos a darle a una organización que tiene que cuidar a argentinos que están en situación de vulnerabilidad o formar una ONG para cuidarlos en diferentes aspectos alimentarios, etcétera, va a tener una representación en una mesa política? La verdad que estoy completamente en contra porque es el comienzo de algo que no tiene ningún fin social, sino político. Como abogado laboralista y como peronista, ¿tenés contactos en la CGT o con los principales gremios argentinos? No, sí, gremio sí, no hoy con esta CGT, realmente no consigo una CGT esta que pueda representar como corresponde a los trabajadores. Tengo mucho contacto con muchos sindicatos porque parte de mi especialidad es asesorar en diferentes aspectos a sindicatos, como puede ser pasteleros, madera, vendedores ambulantes, alfajoreros, piseros, etcétera. Tengo mucha relación con sindicatos, algunos me apoyan, otros no, y tengo sí una relación estrecha con algunos sectores de las 62 organizaciones peronistas, donde ellos pretenden hacer una gran mesa a fin de año política para que sean escuchados, porque realmente es una organización que debe un respeto, porque fue creada para ese fin, y creo que hoy las 62 organizaciones tienen más protección a los trabajadores que la propia CGT, que está muy politizada. No me gusta llevar la justicia a la política, los sindicatos, lamentablemente está todo mezclado, pero no me gusta hacer una división como corresponde y no utilizar la política en vano. Eh, Está un poco diluyéndose, pero una pero seguramente puede llegar a volver porque no sabemos cómo sigue la cosa. La Unión Industrial Argentina propuso prácticamente que la vacunación sea obligatoria para que los trabajadores puedan cobrar su salario, o sea, ponerle una penalidad a la no vacunación de los trabajadores para promover incluso la vuelta de la gente a trabajar ya de un modo definitivo bajo techo y en las oficinas y en las fábricas, etcétera, etcétera. Eh, y hay empresas que lo que están haciendo en estas horas es ofrecer un premio especial, una bonificación especial a aquellos trabajadores que se vacunen, que muestren su certificado de vacunación. Por un lado, la UIA propuso el castigo, por otro lado, algunas empresas ya están proponiendo el premio. ¿De qué lado estarías vos en esa conversación, si es que estás de uno de los dos o de un tercero? No, de ningún lado. A ver, es una situación que yo vengo trabajando mucho, se llama la dispensa laboral. Actualmente cuento más de 9 amparos contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo represento al sector de enfermería y técnicos de la Ciudad de Buenos Aires con los 34 hospitales públicos por el tema de la dispensa laboral. Lo que propuso Juna de Rioja
colega conocido, y lo que proponen los premios, los dos lados están de forma inequívoca en cuanto a materia legal. La LST, la Ley de Contrato de Trabajo, no lo prevé, son situaciones que son consejos y recomendaciones que los empleadores que tomen las recomendaciones de Funes de Rioja tendrán una pérdida terrible de juicio laboral, por el motivo por el cual, a ver, Funes de Rioja es una persona que es un abogado, no dejemos de pensar en esa plataforma. Él creo que le queda bastante chico el traje de director de la UIA, a comparación con Acevedo, porque un abogado que asesoró empresas, que dirige la Cámara Empresarial más grande de la Argentina, creo que carece de objetividad, no como lo manejaba en su momento Acevedo. Eso es lo que yo pienso de Daniel, por conocerlo. Ahora, lo que él propone es un consejo a las empresas, es decir, multemos o le saquemos el salario a los que no se quieren vacunar. La vacunación no es obligatoria y la ley laboral no lo prevé, motivo por el cual los va a llevar a un conflicto que hoy realmente tiene. Y lo de proponer premios es un incentivo que no tiene mucho basamento legal. Acá lo que hay que respetar es primero la salud y cuidar la fuente de trabajo, porque hoy la fuente de trabajo vale más que el ingreso, que el dinero. Entonces, si una persona no se vacunó, deberían tomar arbitrar los medios suficientes bajo el principio de la buena fe, y así lo dice la resolución 4 de Moroni y Bisotti, para que el empleador no se perjudique y tampoco el trabajador. Una modalidad es la primera modalidad hoy, y te cierro con esto, que es el teletrabajo, que fui partícipe, oyente del Congreso, porque uno de mis libros es el Congreso de Trabajo, que viene de Europa, donde no lo sabemos implementar y sacarle jugo a una de las 3 modalidades más grandes que tiene el mundo en el trabajo del futuro, que es el trabajo 5.0. Una es el teletrabajo. Aprovechémoslo y te puedo asegurar que estas cosas se van a empezar a sanear. Bueno, es una posición sobre el tema del teletrabajo, que ya tenemos una ley, ¿no? en la Argentina, pero que, bueno, todavía está muy irregular todo como para ver cuál va a ser su aplicación y las enmiendas que se le puedan hacer. Otro de los temas señor. que está empezando a salir cada vez con más fuerza, todos los días como que se van multiplicando geométricamente los que sacan el tema y lo conversan, es la reducción de los días de trabajo a 4 días o alguna otra modalidad, en lo cual algunos países de Europa ya avanzaron y ya está instalándose la discusión acá. ¿Cómo ves vos este tema? Sí, es una propuesta también que hicimos, esa la hicimos en 2019, con una nota que me hizo, me acuerdo, la agencia Telam al respecto. Mi propuesta fue la de reducción de la jornada laboral de lunes a jueves o de martes a viernes. Porque según estudios que pudimos observar en el derecho comparado, en Japón, en Alemania, ahora está en Chile, genera una repercusión productiva favorable para la empresa. Esto parte de las relaciones humanas. Las relaciones humanas en constante contacto generan fricción, como una pareja o una relación laboral. Y se considera, según los informes que pudimos ver, y desde la OIT, se puede ver cómo la empresa genera más productividad y el empleado está más ameno porque genera más esparcimiento y tiene la capacidad o la cabeza más holgada para poder trabajar en la fábrica o en la empresa. Esto generó buenos resultados a nivel de costos y a nivel de tranquilidad para el trabajador. Y realmente, para mí, y esto sí tengo basamentos escritos al respecto, creo que podemos terminar con el conflicto, ese constante conflicto entre el empleador y el trabajador. Yo estoy muy cansado de hace 15 años de que digan que el empleador es un tirano, un loco, un sátiro, y que el empleado es un vago, bla, bla, bla. O como hace movimientos que dicen, hagamos un salario. No, hay que buscar la cordura y buscar que el derecho del trabajo busque equiparar esa relación dispar. No te digo que no va a haber conflicto, no terminemos con ese conflicto constante. Y una de las formas de eliminar el conflicto es quizás la reducción de la jornada, pero vamos a ver la pata empresarial. Vamos a tener que ir a la AFIP y ver los costos, hay que bajar un poco los costos a los empleadores, porque el formulario 931 de la Seguridad Social, el IVA, ingreso bruto, hay que bajar porque el empresario pyme ya no puede más con los costos. Entonces, se puede trabajar, Eddie, esas dos patas. Hay que tener conocimiento y un sacrificio de querer hacerlo.
sea que en el fondo lo que estamos haciendo es entrarle por partes, de a pedacito y como se puede, al gran cuco de los gremios, de la izquierda, de un gran buen sector del peronismo, que es una reforma laboral. O sea, acá se dice reforma laboral y se arma un despelote bárbaro y no se puede, no se puede seguir conversando. ¿Vos creés que no sería más sencillo ir por el camino más complicado, plantear una reforma laboral con sinceridad y blanqueando todas las posiciones para poder generar un nuevo panorama y una nueva plataforma para, acorde a estos tiempos, digamos, para avanzar en la modalidad del trabajo en la Argentina, en la cultura del trabajo en la Argentina, que es lo que se ha perdido en buena parte de la sociedad? Actualización de leyes laborales. Dejemos de nombre reforma porque nos van a tirar con todo y la verdad que es lo que sucede hoy día No, porque no sabe. yo ya no tengo ganas que me tiren con todo. Por eso, no tampoco. Actualización de leyes laborales porque tenemos un código que no es código, es la ley de fondo del año 74 con una sola modificación más o menos prolija en la época de Carlos Tomada. Yo me opuse personalmente a la reforma de Sica, de Triaca y del senador Basualdo en la época de Macri porque realmente avasallaban derechos laborales. Una actualización no es lo que dicen avasallar derechos laborales, ni en detrimento de nadie. Es actualizar las leyes laborales, ¿a qué? Al siglo XXI. Actualizarlas, simplemente eso, favoreciendo a la empresa y al trabajador. Se puede hacer perfectamente. Ahora bien, los sindicatos que tienen dos leyes, una asociaciones sindicales y otra que tiene que ver con la negociación colectiva, del año 50 que no se revisan. Tenemos que revisar los convenios colectivos de trabajo, revisarlos y ayornarlos al siglo XXI. Es simplemente acompañar. El Congreso va a una velocidad y la práctica laboral va en otra. Entonces, actualizame las leyes laborales, que tenés artículos que le decimos en la jerga que cayeron de suetudo, no se aplican más. Acá no hablo de hacer una reforma y avasallar derechos de un trabajador, no, actualizárselo. El teletrabajo, la reducción de jornada, la economía de plataformas, que viene a reemplazar la economía clásica, que ya tiene un techo, una economía de plataforma que no tiene límites. Generar un blanqueo laboral acorde a empleados, por ejemplo, de venta directa, que tenés 1 millón de trabajadores en negro. Entonces, hay un montón de cuestiones para hablar todo el día sobre la actualización de la LST, que es nuestra ley de fondo, y espero que el día de mañana me acompañen algunos colegas a conseguir nuestro código de trabajo, que quedó en el año 53 y nunca pudo avanzar, y que el derecho laboral tenga un código para poder darle más fuerza a las leyes laborales. Pero repito, actualizar las leyes para cuidar al empleador, porque sin empresa no hay trabajo, y cuidar a los empleados para que se generen bienes y servicios, sin generar conflicto. Basta de generar conflicto entre un lado y el otro. Eso es lo que proponemos como laboralista, que hace 15 años que vengo peleando sobre esto, y realmente es importante que haya una actualización de leyes y, por supuesto, una actualización en materia tributaria e impositiva. Última por mi parte, el PJ porteño es presidido por el hijo de uno de los abogados laboralistas de más larga data en funciones, ¿no? Correcto. Recalde. ¿Son de escuelas distintas? ¿Los Recalde no son más peronistas? ¿Cuál es tu postura? Con el padre he tenido la oportunidad de estudiarlo y de enseñarme y de conocerlo, y es una persona que no tengo nada para decir. Yo con el hijo hemos tenido muchas diferencias. Los dos somos laboralistas. Es un gran laboralista, Recalde, pero considero que se va muy del lado, se inclina mucho a la parte progresista, tiene una inclinación, de mi punto de vista, demasiado antisistema. Carece mucha objetividad, de mi punto de vista. El derecho laboral tiene que ser muy objetivo, cuidar las dos partes, que es el empleador y el trabajador, y él tiene una inclinación por el empleado muy grande, y yo discuto mucho con él, muchísimo, tenemos muchas diferencias, con respeto, pero tenemos muchísimas diferencias. Con el padre no, con el padre tengo un gran respeto y una admiración. Última, ahora sí, ¿cuánta responsabilidad tiene la CGT, el sindicalismo y, de rebote o no, el peronismo
en que no se pueda dar una conversación sobre la relación, sobre el sistema laboral en general, esta actualización que vos decís. Suelen echársele la 100%, culpa, ¿no? 100%, porque la CGT, la Confederación de los Trabajadores, agrupa a todos los sindicatos y confederaciones y protege a los trabajadores, a los 6 millones de trabajadores dependientes y a los 12 millones que conforman la PEA, la población económicamente activa. La CGT para mí es muy responsable en no generar políticas de empleo, políticas de trabajo, en sentarse en una mesa a negociar y en politizar todas las cuestiones que no tienen que hacerlo. La CGT es un organismo sindical con una sola función: proteger, darle basamento o darle protección, paraguas a los sindicatos, que son sus líneas medias, y a su vez a los trabajadores. Entonces, responsable 100%. La cúpula CGT debe cambiar, debe ayornarse al siglo XXI, con nuevas caras. Estoy en contra de la eternidad en el sillón, como tiene Palazzo, Cavalieri, etcétera, etcétera. Y realmente debemos trabajar por una CGT más actualizada, una política más sacrificada hacia la sociedad, con políticas de empleo, con políticas culturales, políticas educacionales y, por supuesto, una justicia totalmente independiente y un debate que lo veremos en otra charla, que es cómo se elige al sistema judicial, porque realmente esta forma de elegirla a dedo, la verdad que no nos está yendo nada bien. Juan Pablo Chiesa, gracias por este contacto y bueno, la mejor de las suertes para vienen las PASO primero. ¿Cuál es tu expectativa? Bueno, mi expectativa es superar el umbral de las PASOs, de las internas, como quieran llamarlo, de las primarias, que las considero justas, quizás no justas para un partido nuevo, pero sí justas para el sistema democrático, donde todos pueden presentarse y que todos superemos un umbral de 1.5. Tengo expectativas de poder sortear y pasar este límite y poder debatir en las elecciones generales el 14 de noviembre. Yo te agradezco mucho, Eddie, por la nota, por el espacio, y bueno, esperemos que nos empiecen a conocer para tener un grado de conocimiento importante para que nos puedan elegir el 12 de septiembre, lista 347, actitud renovadora, y bueno, el nombre de la lista se llama Principios y Valores. Vamos con lista corta para precandidato a diputado nacional. Sí, bueno, esa es la idea, que la población, que el porteño y todos los que nos vean conozcan a los candidatos, incluso a los que tienen menos cantidad de recursos para poder expresarse o llenar las paredes de carteles o lo que fuera. Gracias. Gracias a vos, Eddie, que tenga buen día. Chao, nos vemos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señoras y señores, aquí estamos en este hermoso estadio para el arranque de este campeonato. Cuando relato me meto de lleno, busco transmitir emoción. Trato de correr, de llegar a todas, como lo haría cualquiera de ustedes. Eso mismo es lo que hago todos los días en las 2 ediciones de F90. F90, de lunes a viernes. Por ESPN. Ahora con cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia.